Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a revisar otro ejercicio del concepto de trabajo y energía. Es el ejercicio número 2. El texto dice lo siguiente. Tenemos un automóvil que viaja sobre una carretera recta y horizontal a una velocidad inicial de 126 kilómetros por hora. De pronto el auto debe realizar una maniobra de rebase, por lo que acelera uniformemente durante 5 segundos hasta alcanzar una velocidad de 180 kilómetros por hora. Lo que tenemos que calcular es la potencia que desarrolla el motor del auto en esta maniobra, y para ello vamos a considerar que el auto tiene una masa de 1,800 kilogramos. Algo importante es que vamos a despreciar el rozamiento de las llantas con el piso, así como la resistencia del auto con el aire. Es decir, vamos a trabajar en condiciones ideales. Bien, nos auxiliamos de este pequeño esquema en donde pues tenemos que el auto se va a mover sobre el eje horizontal, el eje X, desde una posición de inicio, que la denotamos por 1, hasta una posición final que la denotamos por el subíndice 2. Bien, la información que conocemos en la posición de inicio es que la velocidad de inicio es 35 metros sobre segundo una vez que nosotros realicemos la conversión de unidades. Lo vamos a comprobar. A partir de ese momento empezamos a contabilizar el tiempo, por lo que le damos un valor de 0 y también a partir de esa posición comenzamos a contabilizar lo que es el desplazamiento. Una vez que la partícula, nuestro auto, llegue a la posición 2, pues ahí sabremos que habrán transcurrido 5 segundos por esa información que nos proporciona el texto, y que la posición final en ese momento, pues nosotros es algo que tenemos que calcular. Por eso le pusimos ahí un signo de interrogación. Seguimos. Mencionamos entonces que primeramente nos conviene expresar las unidades que en este caso en el texto tenemos en kilómetros por hora a unidades del Sistema General de Unidades o del Sistema Internacional, que denotamos como SI en mayúsculas. Bien, hacemos la conversión de la velocidad de inicio, tenemos que tiene un valor de 126 kilómetros por hora, le aplicamos el factor de conversión, que no es otra cosa más que una equivalencia que consultamos en la tabla de equivalencia, y en este caso tenemos que 1 metro sobre segundo es igual a 3.6 kilómetros por hora. Realizamos las operaciones pertinentes, las unidades kilómetros por hora en el numerador se eliminan con las que están en el denominador. Se hace aquí pues la multiplicación de 126 por 1, se divide entre 3.6 y obtenemos que la velocidad de inicio, por tanto, vale 35 metros sobre segundo. Algo similar hacemos con la velocidad que conocemos en la posición 2, y esta tiene un valor de 180 kilómetros por hora. También le aplicamos el mismo factor de conversión, hacemos las operaciones respectivas. 180 se multiplica por 1, se divide entre 3.6. Las unidades de kilómetros por hora en el numerador y denominador desaparecen y sobreviven las unidades metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad final es de 50 metros sobre segundo. Bien, eh, seguidamente vamos a calcular lo que es la aceleración que desarrolla el auto. Después estaremos calculando el desplazamiento que hay entre la posición de inicio y la posición final. Y al final estaremos calculando el trabajo realizado por la partícula, así como la potencia de la misma, dadas las condiciones en las que el texto nos indica que se movió dicha partícula, nuestro auto. Bien, es importante resaltar que necesitamos calcular el intervalo de tiempo entre la posición de inicio y la final. Para ello, al tiempo asignado o registrado en la posición 2, le vamos a restar el tiempo que tenemos en la posición de inicio. Bien, en la posición 2 tenemos que el tiempo registrado es de 5 segundos, como vemos en el texto o bien aquí en nuestro esquema, y a eso le vamos a restar el tiempo que teníamos al inicio, que es 0.
Entonces, ya haciendo las operaciones respectivas, tenemos que el intervalo de tiempo es de 5 segundos. Ahora bien, para calcular la aceleración de nuestra partícula, utilizamos una de las ecuaciones cinemáticas de Newton. En este caso, esta expresión que nos dice que la velocidad en la posición final es igual a la velocidad que tenemos en el inicio más el producto de la aceleración por el intervalo de tiempo. De aquí, de esta expresión, despejamos a la aceleración y nos queda de esta manera, ¿no? La velocidad final menos la velocidad de inicio dividido entre el intervalo de tiempo. Sustituimos los datos conocidos de la velocidad, que en este caso la final tiene un valor de 50 metros sobre segundos, mientras que la velocidad de inicio tiene un valor de 35 metros sobre segundos y lo dividimos entre el intervalo de tiempo que es 5. Hacemos las operaciones respectivas y la aceleración resultante es de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, enseguida vamos a calcular el vector de desplazamiento. Nuevamente, empleamos una de las ecuaciones de Newton, en este caso para calcular el desplazamiento, la cual nos dice que la posición final va a ser igual a la posición que tenemos al inicio, más el producto de la velocidad de inicio por el intervalo de tiempo, más el producto de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado, y eso multiplicado por 1/2. Si de esta ecuación nosotros pasamos la posición de inicio al primer miembro de la ecuación se va a ver de esta manera y sabemos nosotros o nos acordamos que posición final menos posición de inicio la podemos representar como delta X y eso también le llamamos nosotros vector de desplazamiento, que es lo que estamos nosotros expresando aquí. Bien, en el siguiente paso ya podemos sustituir los datos conocidos. Entonces, la velocidad de inicio, recordamos que es 35 metros sobre segundos, el intervalo de tiempo es 5, más 1/2 por la aceleración que vale 3 metros sobre segundos, por el intervalo de tiempo que es 5 segundos al cuadrado. Hacemos las operaciones respectivas y encontramos que el vector de desplazamiento tiene un valor de 212.5 metros. Seguimos. Vamos a calcular ahora el trabajo desarrollado por la partícula, nuestro auto, empleando la primera forma que conocemos para el cálculo del trabajo. Esta fórmula nos dice, vaya, que el trabajo que se ha desarrollado entre la posición de inicio y la posición final va a ser igual a la fuerza que es tangente al desplazamiento, por eso el subíndice T, multiplicado por el vector de desplazamiento, esto bajo un producto punto o producto escalar. Recordamos también que la segunda ley de Newton nos diría que en este caso la fuerza sería igual a la masa por la aceleración. Y esa fuerza le seguimos conservando ahí el subíndice T para acordarnos que es tangente al vector de desplazamiento. Bien, en este caso, para el cálculo de la fuerza, sustituimos el valor de la masa, que es 1800 kilogramos según el texto, el valor de la aceleración que ya calculamos previamente, y hacemos la multiplicación respectiva y encontramos que la fuerza tangente al desplazamiento que está realizando el trabajo tiene un valor de 5400 newtons en este caso. Ahora bien, ya tenemos el valor de la fuerza que realiza el trabajo. Esta la vamos a multiplicar por el vector de desplazamiento que también ya encontramos y que lo tenemos aquí verificando. Luego entonces sustituimos tanto la fuerza, que es 5400 newtons, como el desplazamiento, que es 212.5 metros. Hacemos las operaciones respectivas y encontramos que el trabajo desarrollado entre la posición de inicio y la posición final es de 1.147.500 joules. Recordar que newton por metro bajo producto punto o producto escalar le podemos llamar joule y es una unidad de trabajo o de energía. Si nosotros visualizamos la información que tenemos en este momento, vemos que en la posición de inicio, pues teníamos o conocíamos ya la velocidad, que era de 35 metros sobre segundo. La posición de inicio es 0 y el tiempo de inicio es 0, puesto que en esa posición empezamos a contabilizar tanto el tiempo como
el desplazamiento. Cuando nuestra partícula o auto ha llegado a la posición 2, tenemos que ya hay un vector de posición de 212.5 metros. La velocidad final es un dato conocido, vale 50 metros sobre segundo y ha transcurrido un tiempo de 5 segundos. Luego entonces, nuestro vector de desplazamiento, que es la diferencia entre el vector de posición en la posición final de 212.5 menos el vector de posición inicial que vale 0, nos da un vector de desplazamiento de 212.5 metros sobre segundo. Esto es para recordar o reiterar cómo calculamos determinados conceptos. Bien, vamos ahora a realizar lo que es el cálculo del trabajo desarrollado por la partícula, nuestro auto, empleando la segunda forma que conocemos, que es esta que tenemos aquí, que nos dice que el trabajo desarrollado del inicio hasta el final es igual a la energía cinética en la posición final menos la energía cinética en la posición de inicio. Recordamos que esta ecuación le llamamos principio del trabajo y la energía. Esta expresión también la podemos escribir de esta manera. La energía cinética en la posición final es igual a 1/2 de la masa por la velocidad de mi partícula en la posición final al cuadrado. Y a eso le vamos a restar 1/2 de la masa por la velocidad que tiene mi partícula al inicio al cuadrado. Bien, de esta expresión podemos también sacar como factor común al 1/2 de la masa y nada más vamos a restar el cuadrado de las velocidades. En el paso subsecuente sustituimos dos valores conocidos. La masa tiene un valor de 1800 y dentro del paréntesis al cuadrado de la velocidad final le vamos a restar el cuadrado de la velocidad de inicio, hacemos las operaciones respectivas y encontramos que el trabajo que desarrolla nuestra partícula desde la posición de inicio hasta la posición final es de 1.147.500 joules. Y hemos obtenido también el trabajo, pero ahora empleando la segunda forma. Si comparamos este valor que nos arrojó la segunda forma para calcular el trabajo con el valor que encontramos del trabajo empleando la primera forma, vemos que son idénticos en valor. Por lo tanto, podemos concluir que es indistinto calcular el trabajo desarrollado por una partícula con cualquiera de las dos formas. Como ya conocemos, perdón, el valor del trabajo, vamos ahora a calcular la potencia que desarrolló el auto, o mejor dicho, el motor que va en el interior del auto para realizar ese trabajo. En este caso, no vamos a considerar la eficiencia del sistema. Recordar que estamos trabajando en condiciones ideales. Bien, sustituimos entonces los datos que ya conocemos. El trabajo que ya calculamos previamente es de 1.147.500 joules. Lo dividimos entre el intervalo de tiempo, que es el tiempo en el que se realizó dicho trabajo, que son 5 segundos. Hacemos las operaciones respectivas y encontramos que la potencia, por tanto, tiene un valor de 229.500 watts, que podemos expresarlo como 229.5 kilowatts. A manera de repaso, realizamos la conversión de unidades de potencia expresadas en unidades del sistema internacional para expresarlas posteriormente en unidades del sistema inglés. Para ello, multiplicamos el valor de la potencia en watts por un factor de conversión que encontramos en tablas de equivalencias y ahí encontramos que un caballo de fuerza, un horsepower, es igual a 745.7 watts. Hacemos las operaciones respectivas, los watts se eliminan con los watts, multiplicamos 229.500 por 1 y lo dividimos entre 745.7 y obtenemos que la potencia ahora expresada en caballos de fuerza es de 307.765. Y listo, hemos encontrado el valor de la potencia y también lo hemos expresado en unidades del sistema inglés. Espero que este ejercicio se haya entendido. Si aún así queda alguna duda o hay alguna pregunta, nos estaremos contactando posteriormente. Hasta la próxima. Saludos.